Llegó la hora del chismecito, el chal y el cafecito literario. Esto es Libros y Café con Adriana Muela, un programa de 1108 Podcasting. Te damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Quedan contigo las inigualables voces de Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Ya lo sabes, comenzamos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Iba a hacer cosas obscenas con las manos. Acuérdate que también te graban. Ya lo sé, por eso, mira, apreté mis puñitos. Sí. Apreté mis puñitos porque te iba a enseñar un dedo que no es óptimo para YouTube. Pero en realidad dos, de las dos manos. Un gusto saludar a todos los que nos escuchan en América, en Europa. Ya cambió acá nuestra bienvenida. Chile, Colombia, Argentina, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mil gracias a todos los que nos escuchan. Y nos encantaría que nos escribieran en las redes sociales y nos dijeran en dónde escuchan nuestro programa, que la vez pasada preguntamos pero escríbanos, por favor, pónganos ahí en las redes, que sí recibimos de repente muchos mensajes por Instagram, felicitándonos y diciendo que son nuestros fans. Nuestros fans. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Un placer. Y bueno, pues ya escucharon que están con nosotros Siri y Vanessa. Ya llegó la que andaba ausente. Bienvenida. No andaba muerta, andaba de parranda, no es cierto, andaba trabajando. Bendito Dios, porque ya no le vas a dar, ya no le des ni 2 minutos de tu tiempo, por favor. Con mucho gusto. Te extrañé mucho, yo sé, pero disfrutaría más tus minutitos que me dabas. No, en esta vida del godinato. Ya sé. No sé, que traía mucha administración. Que ya me dijeron que no te calle, que te dé más tiempo. Y yo, te lo viene diciendo la gente. Vive aquí al violencia. Público lo que pida. El público lo pide, yo con gusto. Aquí nos bulean. ¿Cómo están? Qué gusto que estés otra vez con nosotros. Bien contenta. Ya las extrañaba. Ya sé. Ya las extrañaba mucho. Pero bueno, ya no se van a librar de mí tan fácilmente, es lo que no saben. Es correcto. No, ni queremos. No es la intención. De ninguna manera. De ninguna manera. Muy feliz. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicas? De un libro. De un libro. Qué casualidad que se llama Libros y Café. De un libro voy a hablar. Pero es un libro maldito. En esta ocasión yo voy a decir de qué libro vamos a hablar la señora Vanessa y yo, porque coincidimos en que leímos el mismo libro, yo que estaba en un tiempo ahí de reposo y la señora me copió mi libro. ¡Falso! Por eso iba a hacer señas obscenas con mis manos cuando empezaba el programa, porque eso es mentira. Yo no sabía que estaba leyendo ese libro y yo muy amablemente, por mantenerla entretenida, porque ni las manos podría levantar, les empecé a contar mi libro y me dice, ¡ay! Estoy leyendo el mismo. Pues lo siento, fíjate, voy a hablar del mismo libro que tú el próximo. Miren, ya se hablan una cada uno y al final voto quién lo leyó mejor. Me gusta no se diga más. ¿Quién lo leyó mejor? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Siri? Ay, híjole, mira, pues la verdad, como les digo, traía mucho trabajo, entonces lo poquito que me dio tiempo, me agarré un libro que se llama Hasta que el viento te devuelva tu sonrisa, de Alexandra Roma. Yo ya había leído otro libro de ella. Yo no sabía que era actriz, fíjate. Es una actriz española. ¿Sí? No es cierto, perdóname, es otra autora, perdón. Tiene varios libros y casi todas sus novelas son juveniles romanticonas. Y le traía ganas. ¿Al libro? Claro. O hay algún protagonista guapetón. Guapetón, pues mira, sexón. Mira, ya sabes que todos los protagonistas tienen la cara de Henry Cavill. Ahorita que me toques ese vals. Ese vals no lo quiero bailar. De luto, porque va a ser papá y la mamá no soy yo. Ni yo tampoco. Ni Vanessa. O sea, y eso que yo ya no quería ser mamá. No. Pero por como el la modo, carcacha. No importa. Pero como la señora Santana pariendo a los 98. Y mira, la vieja, no es cierto. La señora se pasea por las calles. La fulana esa. Regodeando, humillándonos. Hasta salta la panza. Saca la panza. Salta. Así, miren lo que humillándonos. Miren, en serio. No es cierto. Un saludo. No es cierto. Pues lo que te queda, mija. Ya, Henry se te fue. Fórmate con Jaime Camil. Es lo que hay. Y la gente se lo está llevando. No puedo estar agarrando las chichas, ¿se callan? ¡Cállate! Hay que editar.
disculpa pública. Primero que nada, otro tipo de término. Ay, Dios Pero estoy sufriendo, realmente estoy sufriendo, pero como de ese sufrimiento rico, o sea, que lloras y te duele. No, es mala, mi chiquita, quedó bien mala. Ay, Está llorando. Terminando con Henry Cavill, Jaime Camil y todas esas personas. Pues sí, va a ser papá y la mamá no soy yo. Entonces, De verdad les pido una disculpa pública. Déjenme agarrar tantito aire. Gracias. Sí, entonces después de Jaime Camil y de Henry, pasemos directamente a nuestro tema. ya. Esto es Ay, bueno. Dios. Esto es Libros y Café. De verdad es que nos la pasamos muy bien y disculpen mi. Vamos a tener que mi vipiar y chichis. blurear. ¡Esa palabra no dije! Una disculpa, oigan, es que hace mucho que no estamos juntos, Ay, entonces nos desatamos. Ay, qué placer. Ya. Qué placer la platicada. Muy bien. Bueno, entonces volvemos a mi libro. Volviendo al tema de Siri. Te digo que todos los Respiramos. Personajes Muy bien. tienen la cara de o de Jason Momoa o de Henry Henry Cavill. Cavill. De Jaime Camil no. Pero ni poquito. Ni cuando era joven. Ay, Dios. Y pues la protagonista siempre soy yo. Entonces, Always. pues ahí está bueno. Pues vamos a empezar contigo, mi querida Siri, porque como la señora Vanessa y yo nos vamos a echar un debate a ver quién leyó mejor. ¿Quién leyó mejor? Más mejor. Ahora sí, véngase. Ahora, de corrido. bueno, el libro se llama Hasta que el viento se devuelva tu sonrisa. Vamos a respirar, oigan. ¿Le puede cerrar el micrófono a la señora, señor productor, porque no avanzamos? Este capítulo. Oigan, mi maquillaje. Ay, pura ciérrame los dos. Ya voy a hablar yo. Bueno, Ay, no. El libro se llama Hasta que el viento te devuelva tu sonrisa. Lo leí en digital. La autora es Alejandra Roma y es una novela juvenil, medio romanticona. Y tiene 3 personajes principales, que es April, Sam y Sebastián. Estos 3 personajes, el libro está escrito o está contado desde la perspectiva de April y Sebastián, sobre todo. Y, perdón. Y la premisa es, ¿qué pasaría si la chica dorada de la escuela, así, qué pasaría si la reina del baile, que cree tenerlo todo, el chico, el futuro, la escuela, la universidad, y un día ya no lo tiene nada? Entonces, el libro empieza donde van April y Sam, es su novio, vienen del homecoming, el baile de la escuela, tienen su primera vez y vienen en la carretera y una persona, un suicida, los choca de frente. Sam queda en coma y entonces la historia, no les estoy spoileando nada porque así empieza la historia. Uh-huh. Entonces, la historia se divide en 3 partes y la primera parte está contada desde el punto de vista de April, donde ella está contando, brinca en el tiempo, en el pasado y en el presente. Y está contando la historia de ellos dos, de Sam y de April, de cómo se conocieron, de cómo se enamoró de él, cómo se enamoró ella, él de ella. Él, es el hermano mayor de su mejor amiga. Entonces, pues es el amor imposible, ¿no? O sea, ya saben, el intocable, porque pues es el hermano mayor de tu mejor amiga, ¿no? Hasta que lo tocas. Hasta que lo tocas. Eventualmente, pues Sam se enamora de ella, pero este primer capítulo está muy bonito porque ella está contando toda su historia. Haz de cuenta, le está contando la historia a Sam, que está en coma en el hospital. Y entonces, al final de cada capítulo, ella le dice, por favor, abre los ojos. Y entonces, y no los abre. Entonces, bueno, yo cada capítulo lloraba con esa frasecita, ¿no? De que, por favor, le decía, por favor, abre los ojos. Perdón. Hagan esta tos con la risa. Y bueno, Me gusta la tos, señora, que tosamos. Entonces, este libro habla mucho del duelo, habla mucho del luto que ella está viviendo por tener a Sam en el hospital, todo lo que ella está pasando y cómo ella, o sea, la definen muchas veces como un sol. Haz de cuenta, ella era radiante, era la chica
porrista y todo, ¿no? Entonces la describen que es una estrella que se apagó después de que desde que Sam está en el hospital. Perdón. Entonces, la siguiente parte le empieza a narrar Sebastián, que es su vecino de al lado, y te das cuenta que Sebastián le rompió el corazón hacía unos años. Sebastián es un niño o un chavito que vive en un foster home, en una casa de acogida. Sus vecinos son papás, pues no adoptivos, pero son los que ya es que son como mientras los adoptan. Pero es un niño, él llega con ellos a los 13 años y es un niño que nunca adoptaron. Y fue un niño problemático, fue un niño drogadicto, fue un niño, pues, todo lo que conlleva ser un niño que pierde a su familia a los 13 años y llegar a una casa de adopción después de haber pasado por muchos procesos, ¿no? Entonces, te dicen cómo él se rompe completamente y vuelve poco a poquito como a llegar al punto donde él tiene que estar, ¿no? Y él sabe que Sam está en coma y cómo la empieza a ayudar. Le dices que no puedes, o sea, yo te conozco. Bueno, y te vas dando cuenta que ellos dos tuvieron algo que él le rompe el corazón y ella no quiere saber nada de él. Pero él se pone de que no, o sea, tú no puedes estar deprimida porque hablan mucho de depresión, hablan incluso de intento de suicidio por parte de ella. Y bueno, te van contando cómo Sebastián la va como devolviendo, precisamente se llama Hasta que el viento te devuelva tu sonrisa, porque él se pone como meta regresarle la sonrisa, porque dice, ya no reía, ella ya no la oía reír, ya no la oía cantar, ella siempre una niña que estaba brincando y así, ¿no? Y la tercera parte es narrada por April, en el presente. April es la hermana. Es la niña, o sea, la protagonista. La que quedó en coma. No, la novia. La novia. Sí, o sea, la protagonista. La protagonista. Y es el presente y años después. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, digo, no les quiero spoiler mucho, obviamente, pero ¿qué sucede en ese inter donde hay un parteaguas? Y donde Sebastián empieza a, yo te voy a sacar, y bueno, pasan muchas cosas. La verdad es que está muy bonita la historia. No, lo voy a leer. Sí está muy bonita porque habla mucho del duelo, habla mucho la verdad lo sentí muy real, porque literal hay un capítulo donde ella está tirada en el suelo, o sea, y no me quiero levantar, y está tirada y está llorando, pero a la vez le dicen, pero pues tienes que salir, o sea, tienes 17 años, o sea, no puedes marcar tu vida, pero la verdad es que está muy bonito, sí me gustó. Esta autora escribe cosas muy lindas, muy como de esos temas, así como. Recuérdame el nombre de la autora. Alexandra Roma. Okay. Es ¿De española. dónde? Es española. Sí, déjame aquí. Traigo mi acordeón. No, muy agitada. Es que tanta risa. Risa. Como a ver, con el bocho amarillo. Pellizquito. Cuando decías algo igual. Ella. Pues evidentemente es una más reciente que la tuya, ¿verdad? Ella es de Madrid. Es española. Y tiene muchos libros. La verdad es que te digo, yo ya había leído varios de ella. Entre ellos, hay uno muy famosito. No lo he leído, pero se llama El Club de los Eternos 27. Hay dos que se llama La noche que paramos el mundo y El día que encendimos las estrellas. Esos dos libros están súper bonitos, también me los aventé. Solo un amor de verano. Y casi todos hablan mucho como de segundas oportunidades, de como procesos así de duelo. Entonces, la verdad sí me gustó, por eso me llamó la atención. Está muy fácil de leer, muy rapidito. Sí me sacó una lagrimita, una que otra. Y pues sí me gustó, fíjate. ¿Qué edades lo recomiendas? Pues a lo mejor de 16 para arriba, porque la verdad es que no, o sea, si trae no trae escenas sexuales, no trae escenas explícitas, nomás así como el cachondeo, ¿no? De jovencitos. Está muy lindo, la verdad sí lo recomiendo, me gustó. Como que es un palate cleanse, un limpiador de paladar, muy fácil de leer, muy romanticón, y sí me gustó. ¿Tipo de café para este lector? Pues ya saben que yo soy capuchinos. Sí le di 3 estrellas y media. Ok.
3 estrellas y no llegó a las 4. O sea, 3 capuchinos de 2 buches. Sí. Más leche que Sí, aguadón, con Aguadón. leche de coco. Sí. O sea, no le di las 4 porque siento que, o sea, no es un librazo, pero es un libro que está bonito. Sí, está cute. bonito. Muy bien. Me gustó. Entonces, Hasta que el viento te devuelva tu sonrisa, de Alexandra Rojo. Como hablando ahorita de qué edad recomiendas, me parece muy loable y recomendable que hablemos de esos temas porque estaba viendo un video. Acotar, como todos sabemos, 0 ni poquito es lectura para chiquitos, adolescentes, ¿verdad? ¿no? O sea, No todos sabemos. Explícate. Trae escenas muy picantes, muy explícitas, muy sexosas. no, pero sí hemos hablado de ese libro. Ese es el de Sarah J. Maas. Ok. Es una serie. Rosa y Espinas. Ajá. Un corte de Rosa y Espinas. Es un libro altamente picante, muy, muy bueno. Amamos a Sarah J. Maas. Te amamos, chiquita. Besos. Recent, donde quiera que estés. Pero bueno, el punto es que una librería, que no voy a decir nombres porque capaz de que si un día nos quieren mandar, luego hablan de ella y ya no nos mandan. Pero una librería muy famosa mexicana que tiene una publicidad padrísima y es amarilla, casi todo. Pero ya, es todo lo que voy a decir. Lo pone para niños. Sí, lo ¿En vi. serio? Sí, a mí me quiso dar algo y lo moví. Para niños. Por Amazon. Lo pone de 16 y se me hace como que no estoy muy... Digo, bueno, los de 16 ahorita ya andan muy adelantaditos. Que nuestros 16 no son los mismos Sí, de ahorita. Mira. pero para niños, ni poquito. Pero no. O sea, ojalá lo cambien porque no está chistoso. Es que yo creo que ni siquiera para 16 años, o sea, yo considero que sería Que sea para 18. 18 años, Nada. porque sí trae, aparte trae temas de violencia, de abuso, o sea, sí trae Sí, temas no tan... Digo, y por eso también aquí nos gusta como ver más o menos de qué edad las lecturas, porque pues capaz que recomiendas como esta librería y dices, oye, no, está chido, porque si despiertas mucho la imaginación. Es como este libro del que vamos a hablar, no lo puede leer de 18 años. Como lo que les porque platicaba. tiene una parte muy implícita De sexual. 18 años, sí, de 18 en adelante, claro. De 20, yo creo. Por ahí. No. Es que No, también... es más, este libro todavía podría ser desde antes de los del 17 lo pueden leer. Hay una parte violentona, pero es que también, o sea, yo considero que también depende de la madurez de cada niño de 18 años claro. o niña de 18 años. Sí, y totalmente. desgraciadamente tienen al alcance tan fácilmente información. O sea, desde el momento en que cualquier papá les suelta un teléfono, no hay manera. Sí, de que tengan No hay manera. No abran su mente a De que otras tú cosas. de que tú les bloquees información. Totalmente. Exacto. Y ahorita los niños les están dando celulares desde los 11, 12 años. Sí. Y si es un niño curiosito, se va a meter a curiosear. Claro. O sea, no tienes como que... Sí, pero sí es muy riesgoso que clasifiquen un tipo de libros de ese estilo y lo recomienden para Como niños de edad. una vez que les dije a mi exalumna que llegó con el de las Sí. 50 sombras de Grey. Mira. La mitad del libro, porque la mamá le quitó todas las escenas y yo, criatura, pues mejor cómprate Archie. claro. O sea, Archie Verónica, o sea, mal. Pero bueno. Muy bien, pues bueno, la señora Vanessa y yo coincidimos en que vamos a leer este libro de Erma Cárdenas que se llama El asesino inocente. A mí me lo mandó Editorial Planeta para el Club del Libro y coincidió que lo leemos. Me encantó el libro. 1928 es la historia de María Teresa Landa. Y a ver, aviéntate el corrido. A ver quién lo leyó mejor. No, pero es interesante ver los puntos de vista, claro. Aunque o sea, medio me sentí en el club de lectura de regreso porque ya no nos pasa tanto que leamos el mismo libro al mismo tiempo. O sea, ha pasado que yo lo leo primero y se lo recomiendo o viceversa, pero al mismo tiempo no ha pasado mucho. Entonces nos pusimos a hablar del libro y estuvo bastante interesante. Es una época convulsa en México. Está terminando la parte de la revolución. Andan matando a Álvaro Obregón y pues todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con la democracia del país. Los cristeros están a todo lo que da, andan matando a diestra y siniestra a sacerdotes y gente mocha porque pues quieren separar al Estado de la religión. Y pues es muy convulso este tema en una
sociedad recalcitrantemente católica por excelencia y mujeres altamente sometidas a esa religión, ¿no? Entonces, la decencia, la moral, las buenas costumbres, la rodilla tapada de preferencia hasta el Claro, que no se medio vea el tobillo. chamorro, o sea, muchas cosas muy importantes, para la reputación de la mujer en esa época y pues calladita y en tu casa, ¿verdad? O sea, tu máxima emoción es casarte. Y María Teresa Landa viene chiquita, a revolucionar en ese momento. 3 pepinos. O sea, ella quería estudiar, ella quería que se le vieran las rodillas, ella quería llamar la atención de los hombres. Ella estaba interesada en el sexo. Jesús. ¡Jesús! O sea, ella estaba como curioseando con el placer. Había muchas cosas en ella que, uno, pues súper fuera de época. Y dos, fuera de toda moral de esa época. Y lo impresionante es que, en teoría, ella vivía en el seno de una familia súper de valores, en teoría, porque la práctica era muy diferente. Niños de valores. Entonces, un punto interesante es la edad que tiene ella cuando sucede la parte más crucial de su vida. o sea, todo esto empieza cuando ella tiene 16 años, ¿no? O sea, la historia comienza a los 16 años. Es importante aclarar que esa es una historia real. Exacto. Sí. Esta historia es la historia de la primera, en teoría, porque en realidad era la segunda, señorita México, en una época en donde, pues, Miss Universo y Miss México no existían porque pues eso implicaba que salían en traje de baño. Claro, pues, ¿cómo? encueradas. Si no querían enseñar las rodillas, imagínatelas en traje de baño. Entonces, esta historia es como, pues, muy, muy impresionante. Y la historia comienza con María Teresa en la cárcel a los 19 años. Porque, pues, echó al marido. 6 balazos, ¿no? Le puso 6 balazos al señor marido. Huyendo. Entonces, pues estaban trabajando en su defensa y pasó un tiempito en la cárcel. Entonces te empiezan a narrar desde que era una niña, tenía 16 años, muchas cosas que le van pasando, un trauma que le sucedió a los 3 años, que le marcó la vida para siempre. 6 años, perdón, tienes razón, a los 6 años, que le marcó la vida para siempre y que la verdad la traumó. Pero la traumó horrible. La traumó espantoso. Sí, fue un antes y un después. Ajá. Inclusive por el tema de que la mamá que le empuja y se pega en la cabeza, cada vez que se ponía muy tensa, convulsionaba. Ay, qué feo. O sea, unos temas así muy importantes que le dejó de secuela ese evento que vivió en su casa y muy rebelde, siempre peleándose. Y quiero estudiar. Y el papá sí de que claro que no. Y pues el papá era un clase mediero que tenía unas lecherías, vendía leche y sus productos aledaños, tenía 3. No eran ricos, pero pues era clase mediero de aquel entonces. La mamá, golpe de pecho, bola chica, bola grande, rezaba bastante. Y para ella la moral y las buenas costumbres eran, olvídate, había sido criada por monjas. Y pues para las monjas en aquellas épocas todo era pecado. Claro. Pero todo. O sea, desde cómo te vestías, hasta qué pensabas, hasta cómo tratabas a tu marido, si salías o no salías sola, un chorro de cosas. Y ella quiso criar a su hijo así y su hija le dijo, ay, chiquita, Coti. ¿cómo te explico que no va a Son pasar? otros tiempos. Y entonces, a partir de esa fallida educación, ella dijo, yo voy a hacer todo, Lo que no se me permite. menos ser mi mamá. O sea, todo lo que me lleve a no ser como mi mamá, eso es lo que voy a hacer. Entonces, someterte a un hombre, pues por supuesto que no. Someterte a una sociedad, pues por supuesto que no. Entonces ella se fue y se puso a estudiar y estudió la normal, que en ese entonces pues había bien poquitas mujeres, pero había unas cuantas y los hombres no tomaban en serio tu educación. O sea, era así de que, porque vamos a gastar en colegiaturas y busca marido, mi chiquita, busca marido. Y el papá y ella en pleito siempre, y la mamá como de referee, pero no de referee, y la vida fue avanzando. Termina la normal y dice, oye, pues es que yo quiero seguir estudiando, yo ahora voy a ser odontóloga. Pero en este inter aparece un personaje muy importante. De repente un buen día está ella con su mamá, suena el teléfono, la mamá contesta y le dice, tu abuela se puso mal, agarra tu bolsa
y nos vamos. Y ella así, ¿abuela? ¿Por? ¿Cuál abuela? No tengo abuela. ¿De qué abuela hablas? Claro que tenía abuela. Resulta que la mamá de su mamá sí existía, se guardaron la existencia porque así lo pidió su papá, o sea, el yerno de esta señora, y la situación de reputación de la abuela, que fue una mujer abandonada, que tuvo que hacer lo que pudo para que su hija saliera adelante y la dejó con unas monjas, pues la convirtió en una proscrita y resulta que ella se ganaba la vida vendiendo fotografías. Fotos desnudas. No estaba desnuda. Bueno, en paños menores. O sea, sí, en paños menores. Lo que ahorita sería boudoir. Boudoir. Haz de cuenta, básicamente. Y con eso sacó adelante a su hija y con eso hizo mucha lana y luego dijo, bueno, pues sí, vamos a sacarle partido al cuerpo, pues vamos a sacárselo y se terminó consiguiendo a un hombre casado que la terminó queriendo mucho a pesar de que pues era un hombre de familia y le puso casa y le dio dinero y así quedó. Le da una embolia a la señora, supuestamente, que luego ya dice, no, nomás me caí, pero me quieren matar a fuerza. Y empieza a identificarse con la abuela. Se empieza a ir a cuidar a la abuela y se empieza a dar cuenta que hay otro mundo aparte del que la mamá le quiere enseñar. Y esta abuela le da muchos consejos, pero aparte se avienta unas frases brutas. Brutas. Sí. Hace cuenta que le dice, no, señor, usted ya está entre 60 y la muerte, entonces ya, por favor, no coma cosas. Y le dice, mijita, tráeme un café, por favor. Y ya, no, abuelita, te acaba de decir el doctor que no te podemos dar café porque te va a dar otro yello. Y le responde la abuela, y la verdad, después de la experiencia que viví con mi mamá, tiene mucha razón. Ya estamos en una edad en donde todo lo tenemos prohibido, excepto morirnos. Entonces, ¿cómo que nos vamos a morir? Tú dale, abuela, la sí es cierto. La verdad, me encantó la abuela. La abuela es un personaje divinísimo. Ay, lo que está muy bueno. Y la abuela le da muchos consejos de que no te dejes embaucar por un hombre, son súper mentirosos, no te entregues a ellos, porque van a o sea, en el momento en que sueltes el tesoro, se van a olvidar de ti y les va a valer gorro porque desgraciadamente la sociedad es lo único que hace que una mujer tenga valor. O sea, que también guardó ese preciado tesoro para el hombre con el que se va a quedar, ¿no? Y no te dejes y así hasta que finalmente muere la abuela. Sí. Y cuando muere la abuela, en el funeral, conoce un personaje muy importante. Este personaje muy importante le toca abuela. Yo me voy a centrar, yo creo que el libro tiene, para mí, como lectora, tiene 3 vertientes que a mí me impactaron dentro de la novela. Creo que Erma Cárdenas hace un trabajo con el material que ya existe sobre ella, porque aparte fue una mujer, María Teresa de Landa fue una mujer que sí vino a revolucionar cierta parte de la ley de México a la hora de que tiene su condena, o sea, a la hora de que es liberada. Y creo que viene a revolucionar también mucho el pensamiento porque vivió muchos años más, fue catedrática después, o sea, fue catedrática de la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de México, estuvo rodeada de muchos personajes porque sí fue un parteaguas de un antes y un después, sobre todo por la fecha en la que se encontraba, 1928, entonces ella viene con pensamientos muy innovadores de una necesidad de una mujer que quería ser libre y que sentía que estaba oprimida. Creo que esa es una parte muy importante, o sea, cómo Erma trabaja y maneja la época y cómo ella quiere florecer dentro de esa época. Luego viene esta parte en donde ella es señorita México, muy curioso la manera en que las elegían antes. O sea, era gente que te escogía y tú vete para allá y la gente votaba y ya eras. Era a través del Excelsior, el periódico Excelsior, que era antigobierno, cabe aclarar, utiliza a su plataforma para hacer una convocatoria y se supone que señores, porque todos eran hombres, jueces, eran los que iban a decidir, pero la convocatoria, la gente, la votación de la gente escogía a las candidatas. Y no necesariamente, yo creo que de todas esas candidatas de esa época o de ese momento, ella era la más preparada. Era la que tenía escuela, porque las demás eran... Leía mucho. O sea, era la más preparada. Entonces, ya de entrada ya traía un impacto fuerte alrededor de la gente que la rodeaba. Creo que hay otra parte también muy importante que hace mucho mérito a su portada,
porque como siempre nos fijamos mucho en la portada, me llamaba mucho la atención el color rojo, sus piernas y sobre todo también el título, que el título también tiene una connotación importante, El asesino inocente. Recordemos que esta historia empieza de los 16 a los 19 años. O sea, es una vida muy cortita, o sea, es una chamaca. Es un lapso de tiempo. Es un lapso muy pequeño en donde ella vive cosas muy fuertes, empezando por la menstruación. Entonces, para ella la menstruación también fue un tema que la impactó demasiado. Ella veía la sangre como esta parte de desfase, ya no soy niña, pero soy mujer. Uh-huh. Y en esa época era... Pero fue traumante. La sangre para ella era... Se desconectaba con la sangre. Veía sangre y le daba algo. Entonces hacen muchas referencias sobre la menstruación y sobre cómo ella vive también ese proceso, porque era una niña finalmente. Claro. La otra parte de la sexualidad me parece que hizo un trabajo, Erma, extraordinario. Cómo en esa época se enamoraban y cómo ella era más evolucionada y quería descubrir más. Ella conoce a un general que es Moisés. En el funeral de su abuela. Sí, en el funeral de su abuela. Y Moisés se enamora de ella y quiere ejercer poder sobre ella, quiere estar con ella, porque era una revolucionaria de pensamiento. Entonces él, en su intención de quiero controlar a esa que está... Era un reto para él. Era un reto. Entonces, María Teresa Landa llega a tener en su vida 3 actas diferentes, tiene 3 vidas diferentes. La que falsifica cuando es señorita México, la que falsifica cuando se casa con él, porque ella se casa siendo de 17 años, y él la falsifica con el poder que tenía para que tuviera 18, y creo que tiene una tercera en donde... La de registro de sus papás. Entonces, esa parte también es muy notoria en el libro. La otra parte es cómo el abogado me parece increíble. Maravilloso el abogado. El trabajo que hace el abogado dentro del libro, o sea, cómo lo escribe Erma dentro del libro es maravilloso, la fuerza que él tenía y cómo se hacía la abogacía en ese momento. O sea, porque ella tenía él decía, tienes muchas cosas a favor, fuiste señorita México, te sacamos porque te sacamos. O sea, esta parte del abogado me parece que es fabuloso. Aparte quería jugar con el tema de que hubiese un jurado. Uh-huh, o sea, a partir de noviembre de 1929, uh-huh. se hace una modificación a los códigos penales y se desaparecen las figuras de los jurados uh-huh. civiles, o sea, ciudadanos, haz de cuenta. Cosa que en Estados Unidos sigue, bueno, aquí porque se supone que era un circo. Ya a él le convenía que existiera eso, porque iban a ser puros hombres y necesitaba que fueran esos hombres los que la declararan inocente, convenciéndolos con su belleza, con su inocencia, y una manipulación impresionante del jurado. Ahora, impresionante. Sí creo y yo percibo en la historia a un papá que evidentemente quería a su hija, pero no podía hacer las cosas de otra manera. La sociedad no se lo permite. Yo lo único que te voy a decir es que ese señor perro inmundo. Sí, pero al final no se lo permite la sociedad. O sea, él puede estar muy a favor de que su hija, pero la sociedad no le permite estudiar, no le permite exhibirse. Entonces, mucha gente en muchas partes de México, pues lo social y más en 1928 era sumamente importante. Hay una parte que no la vamos a decir, pero que, como dice Vanessa, es bien interesante, en donde para ella a los 6 años la marca porque su papá hace algo que para ella no fue permitido y nunca estuvo bien. Cuando ella le mete los 6 balazos al esposo, enfrente de sus padres, ella realmente, a mí, en la experiencia que me deja como lectora, es que ella quería matar a su papá. De hecho, lo dice. Porque a quien realmente estaba matando era mi papá. Era mi papá. Entonces, pues sí, tiene 19 años, dispara. Ella, es que ella la acusan, sale en el periódico, la acusan de bigamia. Ok. Y ella empieza a descubrir que sí es bigamia, ¿sí, no? Sí. Y ella empieza a descubrir que su esposo con el que se había casado, pues tenía otra familia. Ya era casado y lo fingió todo, fingió la iglesia. Ay, estúpido. Fingió, porque no había iglesias en ese entonces, porque era la época de los cristeros. Entonces él fue y se saca de la manga a un medio hermano que dice que los casa y luego va y le da una lana a un juez y todo lo finge, es mentira. Nunca se casó con ella. Nunca se casó con ella. Ella estaba casado y tenía hijos. El general. Sí, el general. Otra cosa interesante es eso. Ella no quería tener hijos. No quería tener hijos. Ella no quería tener hijos. Y no tuvo hijos. ¿No? Y en esa época era de que era fuerza. Ella le dijo,
¿no? Porque un hijo no nos va a dejar tener esta vida apasionada. Ahora, pues él ya tenía. Ella entra a la cárcel, es olvidada un poco en el tema porque pues hizo mucho ruido, Revuelo. porque estuvo en Estados Unidos, hizo un trabajo fenomenal, etcétera. Cuando entra a la cárcel es un poco olvidada. Cuando sale de la cárcel también sufre otra parte ella de rechazo social. Vive mucho tiempo enclaustrada, ¿no? Como encerrada entre la culpa, entre que mató al esposo, que no quería matarlo porque realmente estaba enamorada de él. Lo amaba. Lo amaba. Pero su locura en ese momento, pues eres una La niña. rebasó. La rebasa. Entonces, ella sale y después se dedica como catedrática. Creo que Erma hace un trabajo, les digo, formidable. La asesina inocente es porque evidentemente es una asesina, pero hay muchas cosas alrededor que pudieran decir, atenuar que se merecía que lo matara, ¿sí? Y esta inocencia de la edad, esta inocencia de que fue engañada, esta inocencia de que él tenía otra familia, entonces sí se lo merecía, esta inocencia de ver, o sea, por eso es como el título que puede ser controversial, ¿no? Asesina inocente. Pues. Entonces, pero bueno, creo que está muy bien desarrollado, es una historia real. Me encantó el libro. Esta parte de la sexualidad me parece increíble cómo lo describe Erma. Y pues bueno, esta es nuestra recomendación. La verdad es que vale mucho la pena. Muy buen libro. Muy buen libro. Erma es de Washington, Estados Unidos, 1945. Nace allí, narradora, ensayista y traductora, licenciada en periodismo por la Universidad Femenina de México y en las letras modernas. 1945, ¿cuántos años tiene? Casi 79, este año 79. Era de la edad de mi mamá. Y este libro lo escribe porque está muy... es reciente ese libro. Sí, es reciente, sí. Pero bueno, es un gran trabajo. Se los dejamos ahí en el tintero. Sí, quizás sí pudiera decir, digo, tratándose de un hecho real, sí, tienes razón, quizás sí pudiéramos decirlo de 18 años en adelante, porque es una historia que está documentada, o sea, es algo que pasó, temas olvidados como muchos temas que hay, pero ella sí fue en particular, creo que mucho tiempo estuvo con Saludowski, o sea, era importante ella, María Teresa Lando, o sea, sí tenía un... Pues que era una mujer sumamente culta, estudió filosofía y letras, claro, y fue maestra y fue un referente para y para las mujeres también. Claro. O sea, en este tema de la lucha de estas mujeres que hacen cambios y que ella fue. Porque ella estuvo como en la partecita social en donde a la mujer se le permitió votar, en donde a la mujer se le permitió tener cuentas bancarias, en donde a la mujer se le permitió divorciarse. Divorciarse. Digo, me encanta cómo narran esta parte de atreverse a enseñar las piernas, de atreverse, o sea, dices, wow, pero qué interesante leer estas historias porque esas mujeres han hecho mucho para lo que hemos logrado estar aquí, entonces es parte de... Ella aprendió a utilizar esa atención que le provocaba a los hombres muy a su favor. Muy a su favor. O sea, maravilloso, le funcionaba bruto, porque nunca se volvió promiscua, ni mucho menos. No. O sea, cuidaba esa parte. Es lo que te digo, o sea, claro, es que era una época en donde hasta la mamá le gustaba que su hija lo hiciera, pero no podía decir lo contrario, ni podía pensar diferente. Tenía que ser como todo socialmente. Claro. Es mal visto, punto, y no lo puedes hacer, por más que seas mi hija y te ame. Entonces, creo que esa parte está muy bien escenificada en el libro. O sea, sí sientes que sientes la opresión del papá en donde yo en particular siento que él, pues sí, porque finalmente estudió, o sea, se lo permitió, o sea, entrenó y sí, estira afloja, lo logró. Pudo estar como señorita México, pudo llevar las fotos, o sea, el papá tenía una resistencia. Siempre estuvo en contra. Pero aparte estaba pero porque te digo, la época pues no les iba a permitir hacer otra cosa, así era. Y ella se brinca todas las trancas posibles. ¿A qué edad asesina a su esposo? 19. O sea, toda una vida en 3 años. 3 años. Sí. Ay, entonces, es una historia muy interesante. Entonces, bueno, pues, y cafecito, pues un americano, sin leche. Sí, negrito. Sí, bastante negrito, cargadito. Sí. Sin llegar a ser espresso, pero sí cargadón. Una literatura ligera, muy padre, muy envolvente el tema. Muy bien ubicado entre la cárcel y el vocabulario. El vocabulario muy de la época. Sí. ¿Usted se cuenta que estaba oyendo hablar a mi papá?
porque mi papá nació en ese año, en 1928. Entonces, se cuenta que yo estaba oyendo hablar a mi papá. Sí. Sacaba cosas y cómo le hablaba el Moisés, el marido difunto, de que mi chula, no sé qué, o sea, era un general y estaba acostumbrado a que todo mundo firme. Y era 20 o 30 años más grande que ella, ¿no? 15 años. Ahora también vale mucho la pena leer el libro, acompañarlo visualmente, de que busquen quién era María Teresa Landa, que busquen quién era el general con el que se casó, que busquen, eso lo hace, todavía empata mucho mejor con el libro, o sea, con la lectura, que vean la ropa que utilizaban, cómo se ve ella en traje de baño, o sea, todo eso ayuda mucho y ayuda como meterse cuando muy bien. Te describen el juicio de cómo va vestido y luego ves las fotografías dices, claro. Sí, Supongo que la foto es ella, ¿verdad? No. Sí. Esa foto de ahí no es ella. ¿No? Por supuesto que no, ni poquito. Está muy estilizada ella. Ok. No, se imagínate, era una mujer de 1920, ¿verdad? Tenía sus carnes. Voluptuosa, claro. Tenía sus Mexicana. carnitas. Pero bueno, dejamos estas 2 recomendaciones. Wow. Erma Cárdenas con La asesina inocente y... Hasta que el viento te devuelva tu sonrisa. Muy bien. Muy ligerita mi lectura. Sí. Esta también es ligera, la verdad es que está muy padre, muy recomendable y pues bueno. Me lo voy a llevar para leerlo esta semana. Sí, y te lo avientas bien rápido, la verdad es que no lo sueltas. No lo o sea, sueltas. te le das, está muy bueno. No se les olvide, por favor, buscarnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Libros y Café con Adriana Muela. Y así nos encuentran también en TikTok. Y estamos en YouTube para que le pongan cara a estas hermosas voces. Que andamos muy arregladas. Sí. Muy peinadas, muy planchadas, muy enchinadas. Muy enchinadas. En este tan lluvioso día. Y estamos ya sé. Y en todas las plataformas. Estamos en Amazon Music, Spotify, en Apple Podcasts. Y en todo. No hay excusa para que no nos escuchen. Es correcto. Como siempre, agradecer a nuestra casa productora 1108. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Bye. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela, un programa de 1108 Podcasting, grabado y producido en 1108 Studio, creado por Adriana Muela y Gerardo Aguilar. Gracias por escucharnos.